de ayer, Guadalupe Tadei anunció que no se instalarán las 170,000 casillas debido a restricciones presupuestales. El INE dijera en qué va a gastar, porque ellos originalmente pidieron más presupuesto que en el 2024. Que ustedes tengan una idea, 7,000 millones de pesos es lo que costó los 2 cablebuses de la Ciudad de México. 7,000 millones de pesos es muchísimo más de lo que recibe más de la mitad de los estados en su inversión anual. Entonces, si se dan estos 7,000 millones de pesos, pues la pregunta es, ¿quieren más? Hola amigos de Netamex Noticias, gracias por acompañarme con otra nota más. Espero que estén teniendo un excelente día. Les mando un fuerte abrazo donde quiera que se encuentren. Hoy la presidenta Claudia Sheinbaum hizo lo inesperado, tumbó millones de pesos. El INE le ganó la ambición, luego de que el INE informó que no instalará las 175,000 casillas por restricción presupuestal para realizar la elección de jueces, magistrados y ministros. La presidenta Claudia Sheinbaum habló por millones de mexicanos y exhortó al INE que diga en qué se va a gastar el dinero, porque recibirán más de 7,000 millones de pesos más. Es mayor a lo que recibirá la mitad de los estados en su inversión anual. Que diga en qué van a destinar esos recursos, preguntó la presidenta de México. A continuación con el video. Muchas gracias, presidenta. En otro tema, el día de ayer Guadalupe Tadei anunció que no se instalarán las 170,000 casillas debido a restricciones presupuestales. ¿Qué opina sobre esta situación y cómo garantiza que todos los ciudadanos puedan ejercer pues su derecho al voto, ya que pues no se dice que no se van a instalar? Yo creo que sería muy bueno que el INE dijera en qué va a gastar, porque ellos originalmente pidieron más presupuesto que en el 2024. Recuerden que 2024 fue el año de la elección más grande que había habido en la historia de México. Junio fue la elección más grande que haya habido en la historia de México. Eso significó pues todas las casillas, significó financiamiento a partidos políticos, financiamiento a candidatos y candidatas, es decir, muchas cosas que no va a haber en la elección a personas del Poder Judicial. No va a haber financiamiento a campañas y en este caso, pues la pregunta es ¿en qué se va a gastar? Los partidos políticos no tienen un financiamiento adicional como es en la época de elecciones. Para que ustedes tengan una idea, 7,000 millones de pesos, que es el monto que se planteó y que se aprobó en el presupuesto de egresos de la Federación, es lo que costó los 2 cablebuses de la Ciudad de México. 7,000 millones de pesos es lo que costó 2 veces el trolebús elevado de 8 kilómetros que se hizo en la Ciudad de México. 7,000 millones de pesos es lo que vamos a invertir el próximo año en distintos lugares de Guerrero para hacer carreteras, para hacer la mejora del sistema de agua potable de Acapulco. 7,000 millones de pesos es muchísimo más de lo que recibe más de la mitad de los estados en su inversión anual. Entonces, si se dan estos 7,000 millones de pesos, pues la pregunta es, ¿quieren más? Hablan de por lo menos 2,000 millones de pesos más. Yo creo que es importante informarle al pueblo de México en qué se destinan, porque pienso, ¿no? ¿En qué se pueden destinar? En las urnas, ¿cuánto puede costar una urna? En las boletas, que ahí sí puede haber un gasto especial porque las boletas tienen su característica de seguridad que deben tener. Capacitación. Ahora, la mayoría, o bueno, los servidores que van a estar en las casillas, pues son voluntarios, igual que en las elecciones. No va a haber representación de partidos políticos. Entonces la pregunta es, ¿cómo van a destinar estos 7,000 millones de pesos que la Cámara de Diputados les asignó? Que sea público, abierto, que lo conozca el pueblo de México, y si requieren más recursos, ¿por qué requieren más recursos? Entonces no es nada más decir requiero 10,000 millones de pesos, sino ¿por qué requieres 10,000 millones de pesos? Por ejemplo, son muchísimos candidatos y candidatas que van a salir en
que tienen que salir publicados cuando uno va a votar, porque son en algunos casos pues más de 500 candidatos y candidatas. Pues tiene que haber un librito donde vengan los nombres de los candidatos y una papeleta donde uno va a firmar, una boleta donde uno va a votar, en donde tiene uno que apuntar 5 nombres de mujeres y 5 nombres de hombres. ¿Cuánto cuesta el librito? ¿Cuánto cuesta las boletas? Entonces, si clarifican cuáles son los costos de la elección, pues el pueblo de México, no solo el gobierno, puede enterarse por qué están pidiendo 10,000 millones de pesos. Entonces, esa es la solicitud, que el INE transparente la elección y por qué dicen que van a reducir a la mitad el número de casillas. Entonces, en la medida que transparenten eso, pues el pueblo de México puede saber por qué se gasta tanto en la elección. Muchas gracias, presidenta. Para terminar, usted ha sido reconocida como la mujer más poderosa, la 4ª mujer más poderosa del mundo y la primera de Latinoamérica. ¿Qué significa este reconocimiento para usted? Pues repito, es un reconocimiento al momento histórico que estamos viviendo, que es tiempo de transformación, segundo piso de la 4ª transformación, y la fuerza que tiene nuestro movimiento, el apoyo popular a la 4ª transformación, y al mismo tiempo pues que es tiempo de mujeres. En otro tema, a propósito del tema migrante, ya sea por cuestiones laborales o por cuestiones de estudio, ya sea de un año, de medio año, de años que nuestros connacionales se encuentran en otro país, pues se requiere, y aquí usted mismo ha comentado que se está estructurando, así lo entendí, sobre la defensa de ellos, de ellas, ya sea en la condición que hayan llegado, ya sea por vía legal o incluso pues por otra vía. No quisiera yo mencionar porque también hay términos que son hasta ofensivos para la dignidad humana. Preguntarle sobre esta estructura jurídica. Creo que varios consulados, embajadas hacen un excelente trabajo. Algunos pues son más adelantados en el tema de proteger a nuestros connacionales, nuestras connacionales en cualquier otro lugar del mundo que no sea nuestro país, pero el refuerzo de, obviamente, porque las cosas cambian, el dinamismo de las relaciones internacionales van cambiando, los gobiernos cambian, ahora vemos pues este tema con Estados Unidos en el tema migratorio, y hay un caso especial. Preguntarle si próximamente se atenderá y se anunciará o se dará información al respecto por parte de la Cancillería de cómo va esta defensa, más aún con todo lo que se viene en el reto, y ponerle un ejemplo de un caso de un estudiante, de Carlos Armando Romero Saucedo. Este estudiante, de hecho aquí tengo todos los datos, incluso ya han venido aquí a Atención Ciudadana, se les ha atendido y todo, nada más que se ha complicado bastante y por eso lo quiero exponer rápidamente. Es un estudiante que fue por intercambio estudiantil a Vancouver, Canadá, de la Escuela Bancaria y Comercial de la Ciudad de México, en conjunto con GLED, Global Education Corp, es una institución o es una empresa que se dedica a este tipo de intercambios. Y bueno, la causa por la que se genera un problema, él viajó en este intercambio aceptado, los papeles, el pago que se hace, es que al solicitar servicios y beneficios, estas instituciones involucradas, eso es lo que se señala, y las personas responsables optaron por imputarle a esta estudiante una acusación falsa de agresión sexual. Incluso actualmente he estado en comunicación con su hermana, ya no es una acusación sexual, es una acusación de tocamiento, es decir, han ido modificando esto, y la causa que ellos señalan es que por exigir ciertas condiciones que tenían que haber cumplido estas instituciones, esta empresa en comento, pues no se le ha permitido la salida de Vancouver, Canadá. Este es el problema. Él se mantiene en esta ciudad canadiense, pero sin ningún tipo de apoyo más allá de lo que pues a veces la buena voluntad hay.
Ya ha respondido, a partir de que vinieron, ya ha respondido el consulado de nuestro país en Vancouver, pero solo les han sugerido pues que pueden ir a ONGs para pedir ayuda, tanto alimentación, tanto dónde quedarse, porque además este joven es todavía más agravante, no puede trabajar allá, está impedido precisamente por el tema del señalamiento. Entonces está atorado de que no se puede regresar a nuestro país, no puede resolver allá nada hasta que este proceso concluya, que se ha alargado de acuerdo a estos señalamientos que me hace su hermana y la mamá. Es importante el contexto de todo esto, Presidenta, no es menor, porque más allá de números, pues es lo que sufre la gente. El papá, los padres son adultos mayores, el papá se tuvo que ir allá con él, están tratando de salir adelante, les mandan dinero, es como si estuvieran precisamente en una cárcel donde tratan de subsistir. El consulado sí ha respondido, pero el fondo, que es el apoyo de un abogado, ese es el fondo, Presidenta. Entonces, eso es lo que yo quisiera preguntar. Sí, danos el nombre para que podamos apoyarle a través de Paulina, si quieres. Ayer estuve ayer o antes de ayer, con el canciller, con Juan Ramón de la Fuente. Él va a venir a una mañanera, no sé si la próxima semana, espero que sí, porque sale nuevamente. Él estuvo en distintos estados de la Unión Americana, viendo el funcionamiento de los consulados, hablando también con las organizaciones o los organismos de Estados Unidos que tienen a su cargo la deportación de un ciudadano que no es estadounidense, y aparte en otras actividades, también incluso hablando con empresarios mexicanos allá. Particularmente en Estados Unidos estamos fortaleciendo el apoyo legal, estamos fortaleciendo los consulados y en particular el apoyo legal. Vamos a ver el tema de Canadá también. Hay reglas para la deportación de un ciudadano o ciudadana mexicana a México. No es así de que los detenga la policía y los pone en la frontera ese mismo día. Hay normas, hay reglas que se tienen que cumplir y razones por las cuales son deportados. Entonces, esta información se la vamos a dar a todos los paisanos y paisanas allá, los mexicanos y mexicanas, y que tengan el número de teléfono, incluso hay una aplicación telefónica de los consulados para que puedan ser atendidos en caso de que sean sujetos de una deportación. Aparte de lo que vamos, evidentemente nosotros siempre vamos a defender a los mexicanos allá y por eso los videos de la importancia de las y los mexicanos en Estados Unidos. 7 de cada 10 trabajadores del campo tienen origen mexicano de primera o de segunda generación, es decir, o nacieron en México o son hijos e hijas de mexicanos. Es decir, si no hubiera esos trabajadores, no habría comida en la mesa de los estadounidenses. Y también hay empresarios y hay trabajadores de la construcción y de fábricas que si no estuvieran allá, pues la economía de Estados Unidos sufriría graves problemas. Pero de todas maneras, si llega a haber una deportación, nosotros nos estamos preparando en México para darle la bienvenida a los mexicanos y mexicanas que tengan todo lo que requieran y también el apoyo legal en Estados Unidos para que sepan en qué condiciones y qué tiene que ocurrir en caso de que los puedan deportar o garantizarles sus derechos para que ellos digan, este es mi derecho y de esta manera no puede ser. Entonces, estamos trabajando en todo ello y en particular en el caso de Canadá, de este chico, lo revisamos. Gracias, Presidenta. Y por último… Los 4 nombramientos que hizo ayer mexicanos titulares en el exterior, ¿nos podrá dar algún comentario al respecto, entre ellos el exgobernador Quichega? Sí, había un nombramiento que estaba desde marzo, embajador de Jordania, creo. 2 mujeres del servicio exterior que son nombradas cónsules y Rutilio Escandón que va
de cónsul a Miami. Rutilio, pues es, además de ser un compañero que viene con nosotros del movimiento de toda la vida, tiene la capacidad, si es que se dan circunstancias especiales, pues de apoyar a todos nuestros hermanos y hermanas allá en Miami. Entonces, y por último, ya en otro de los temas, ya se lo preguntaron, pero yo quisiera ahí preguntar que sea quizá más específica en su respuesta. Usted es considerada la cuarta mujer más poderosa del mundo por parte de la revista Forbes. Ya ha venido un pues nombramiento de usted y de reconocimiento a nivel mundial. Usted ha respondido pues que es un tema de que el poder es humildad, tal cual como se ha ejercido. A mí no me queda la menor duda, más allá de lo que se diga o que no y los ataques. ¿Qué le diría a usted a las niñas, a las jóvenes, en este sentido? Porque bueno, se está difundiendo obviamente en los medios y en las redes, y yo preguntarle, por ejemplo, y se lo digo en un tema personal, aunque pues eso también luego genera crítica. Mi sobrina me decía, es que yo quiero ser presidenta un día. Entonces, no es el caso nada más de alguien cercano a mí. Lo estamos viendo en las redes, en un video que ya se pasó aquí. Creo que eso es una forma también de liberación, y que hemos tenido grandes deportistas, seguimos teniendo grandes deportistas, me refiero ya incluso con medallas ya consolidadas, ¿no? O científicos, bueno, usted ha sido reconocida como científica. ¿Qué mensaje le daría si una niña le preguntara qué se siente o de qué sirve ser considerada la cuarta mujer más poderosa del mundo? Y que aquí llegó a decir el presidente López Obrador en su momento, y va a ser la presidenta la mejor del mundo. ¿Qué le diría a las niñas? ¿Qué mensaje concreto les diría si le preguntaran eso? Y le agradezco la oportunidad. El ser la primera mujer presidenta es un símbolo. Ahora, no se debe quedar solo en el símbolo, en la protección de los derechos de las mujeres. Tenemos, como ya lo hicimos, pues llevamos a las mujeres a la Constitución. El otro día escuchaba, lo vi en las redes, a esta joven que entrevistó en su momento al presidente López Obrador y después me entrevistó a mí, Ina creo que se llama, ¿no? Que decía, la Constitución mexicana es la más feminista de todas después de esta reforma. Y sí, la otra manera en que yo lo dije es, las mujeres llegamos a la Constitución. Y ahora ya se aprobaron todas las leyes secundarias que enviamos. Ahora se trata de que todo eso se cumpla, que no se quede en letra muerta. Por eso es no solo que llegue una mujer, sino qué significa también en la protección de los derechos de las mujeres que llegue una mujer a la presidencia. Pero es un símbolo. ¿Y en qué sentido lo digo? Y lo veo en las jóvenes cuando vamos a las asambleas, en los eventos. Estuve hace unos días en Puebla en un evento de jóvenes del Instituto Politécnico Nacional y yo veo las jóvenes que se entusiasman cuando se dice primera mujer presidenta. Los hombres también, no solamente las mujeres. Es un símbolo en el sentido de que a las mujeres crecimos, por lo menos en mi generación y más en la generación de mi madre y de mi abuela, crecimos con que nosotras teníamos limitada nuestra participación, no solo en política, sino también en espacios de la vida pública, más allá incluso en la vida privada, y que teníamos ciertas obligaciones como madres, como abuelas, como amas de casa, en donde a las mujeres les recaía el trabajo del hogar. Pero sobre todo esta idea de que las mujeres ni en los sueños, de hecho hay un video por ahí que es de Estados Unidos de muchas niñas que dicen las mujeres tenemos derecho a soñar y no se nos niega la posibilidad. Hay un gap, le dicen en inglés, un espacio en donde ni siquiera se nos permite soñar.
Es decir, ya no solamente están minados nuestros derechos, sino que culturalmente y en la perspectiva de la vida de una niña, pues parece como que no puede ser otra cosa más que ciertas profesiones, ciertos oficios, o ya en épocas anteriores que no podías estudiar o que no podías ni siquiera hacer algo más que ser ama de casa. Y el que llegue una mujer a la presidencia, además con el reconocimiento, y no es personal, es un movimiento de transformación. Representamos un movimiento de transformación en el país. Por eso yo digo, es tiempo de transformación y tiempo de mujeres. Pero este momento que estamos viviendo es un reconocimiento de la dignidad de nuestro pueblo, del pueblo de México, que fue discriminado por todo el periodo neoliberal y antes, y que hoy reivindicamos con la reivindicación de nuestra historia, pero también la reivindicación de que las mujeres podemos soñar, no solo ser lo que queramos ser, sino tenemos derecho a soñar. Y eso es muy poderoso en una sociedad, muy poderoso, porque empodera a las niñas, a las jóvenes, y dice tenemos derechos. Y a los varones, y no hablemos hoy de la diversidad, en otra ocasión si quieren hablamos de la diversidad, pero a los varones, a los niños, a los jóvenes, pues también es una enseñanza de que las mujeres estamos en el mismo nivel, que no hay más y menos por el solo hecho de haber nacido mujer o haber nacido hombre. Entonces es algo muy poderoso, pero no en la persona, sino para el país. Y esa es parte de la transformación. Durante un tiempo, si recuerdan, decían, no, es que la cuarta transformación no reconoce los derechos de las mujeres. No es un tema que le interese a la cuarta transformación. Y hoy, pues es los derechos de todos y de todas. La época en que eran considerados mercancías, privilegios, o de la discriminación, del clasismo, del racismo, del machismo, quedó atrás. Y hoy estamos construyendo un país igualitario, en donde claro que el esfuerzo personal cuenta, porque también es pero nosotros no valoramos ni el dinero, ni el poder, ni la fama como el espacio de realización de una persona. La realización de una persona está en el trabajo por los demás. Entonces sí es un símbolo y representamos un símbolo. Por eso a mí lo que me gusta decir no es personal. Por eso llegamos todas y hay presidentas en todos lados de la sociedad. Bueno, así mismito, como terminaron de escuchar esta información, la presidenta Claudia Sheinbaum también destacó ser la primera mujer presidenta. Es un símbolo, pero no debe quedar solo ahí. Es un símbolo porque las mujeres anteriormente estaban limitadas en muchos sectores y espacios. La presidenta dijo que hoy las mujeres pueden ser lo que quieran, pueden soñar. Las mujeres están al mismo nivel que los hombres. El machismo quedó atrás. Se construye un país igualitario, afirmó la presidenta de México. Bueno amigos, hasta aquí con la nota de hoy. Deja tu comentario, qué tal te pareció esta información y que tengas un excelente día.